If they move, kill them. ¿Qué pasa, chavales? Esto es 13 Warrior y vamos con otro vídeo de trasfondo, esta vez con el Arcane Journal de los Reyes Funerarios de Khemri. Comenzamos. La Tierra de los Muertos. Un paisaje maldito por las nefastas maquinaciones del temido nigromante Nagash, el reino de Nehekhara, alguna vez conocido como la Gran Tierra gracias a su larga y perdurable prosperidad, es ahora el dominio de los muertos. Esto no quiere decir que sus interminables extensiones de arena abrasada por el sol estén vacías, porque esta tierra maldita está gobernada por los antiguos reyes de la tumba y sus legiones de guerreros esqueléticos. Antigua gloria. En un tiempo en el que la mayoría de las tribus de hombres existían como comunidades dispersas de cazadores y recolectores, el reino de Nehekhara estaba cerca del cenit de su poder, mientras que sus vecinos levantaban primitivas tiendas de pieles de animales y huesos recogidos. Los albañiles de Nehekhara construían imponentes pirámides de mármol blanco reluciente y esculpían estatuas realistas de sus monarcas y dioses. Deseosos de expandir las fronteras de sus prósperos reinos, los reyes y reinas de las ciudades de Nehekhara conquistaron las tierras circundantes en todas direcciones, llenando sus arcas con las riquezas y tesoros de aquellos a quienes habían derrotado. Esta era de prosperidad vio a cada una de las ciudades dentro de Nehekhara expandir sus fronteras 10 veces, con cada una ocupando vastas extensiones de tierra que se extendían hasta el horizonte. Con el tiempo, algunos gobernantes empezaron a mirar a sus vecinos con menos benevolencia, ya fuera con ojos de envidia o con sueños de conquistar a aquellos demasiado débiles para mantener lo que habían dado por sentado. Lo que comenzó como enfrentamientos a pequeña escala pronto escaló hacia una guerra total en gran parte de Nehekhara, mientras reyes y reinas redirigían sus ejércitos contra sus compatriotas con pensamientos que no eran otros que su lujuria por el poder. A medida que la lucha interna crecía, aquellos que habitaban en los límites de Nehekhara se encontraron bajo ataque de invasores extranjeros que dejaban poco más que asentamientos en llamas a su paso, mientras saqueaban su camino a través de la tierra. El Rey de Reyes. Con el reino encaminado hacia la autodestrucción, la dorada Nehekhara tambaleaba al borde de un triste y sangriento final, pero había uno que no se quedaría de brazos cruzados. Settra, recién ascendido al trono de Khemri, comenzó a entrenar sus soldados noche y día, empujándolos más allá de sus límites hasta forjar una fuerza de combate como nunca antes se había visto en el mundo. Con su élite a su lado, Settra comenzó a restaurar el orden en las fronteras de Nehekhara, devolviendo a los reyes rebeldes a la línea y masacrando sin piedad a los ejércitos enteros de los invasores. Los gobernantes de Thandri, Numas y las otras grandes ciudades no tardaron en doblar la rodilla ante Settra, pues había restaurado el orden en su nación fracturada e inspirado a muchos de ellos con promesas de restaurar la gloria perdida en Nehekhara. A través de la potente magia del culto mortuorio, Settra vivió una vida mucho más larga que la mayoría y aprovechó este tiempo para actuar aún más en sus promesas de gloria y conquista. Sin embargo, a medida que la vida de Settra llegaba a su fin, rugió por las tierras que quedaban sin conquistar y obligó al culto mortuorio a jurar continuar con su búsqueda de la vida inmortal que le habían prometido. A su muerte, el poderoso rey de Nehekhara fue enterrado dentro de una gran pirámide construida en su honor en el corazón de Khemri, donde descansaría hasta que el gran ritual del traidor Nagash obligaría a los príncipes a despertar a Settra antes de que su gran obra pudiera ser completada. Nehekhara en guerra. Cuando los gobernantes de la Gran Tierra marchaban a la guerra en tiempos pasados, lo hacían al frente de vastas legiones de guerreros disciplinados. Filas cerradas de lanceros se mantenían en atención, escudos de bronce brillando bajo el ardiente sol de Nehekhara. Grandes cohortes de arqueros se preparaban para descargar muertes sobre el enemigo desde lejos, mientras que carros y jinetes corrían delante del grosso principal para rodear al enemigo y darles pocas oportunidades de retirada. La fuerza militar de Nehekhara resultaba demasiado para las tribus vecinas, que poco podían hacer para frenar el avance de las fronteras de la nación ambiciosa. La nobleza guerrera. La realeza Nehekhara misma aborda el combate y la guerra de manera muy diferente a aquellos que habitan en los reinos modernos de los hombres. Mientras que un joven noble de Westerland podía crear bocetos a carbón de paisajes impresionantes, o un paladín de Quenels podía aprender a tocar algunas notas en un instrumento para entretener a los invitados en la cena, un príncipe de Khemri había estado trazando líneas de batalla o dominando el manejo de las complejas maniobras de carros de guerra. Dentro de la Gran Tierra no eran solo reyes y príncipes los que se lanzaban al campo de batalla al mando de legiones durante los tiempos de guerra, pues se esperaba que las hijas de Nehekhara lideraran fuerzas propias durante periodos de conflicto. Habría sido una rareza encontrar una reina o una princesa de la Gran Tierra que no supiera manejar una espada con precisión letal.
legiones del sacerdocio. Avanzando hacia la batalla junto a los ejércitos mortales de la realeza nejecariana, llegaron los poderosos constructos del culto mortuorio. Estos monumentos vivientes variaban en tamaño, desde los ushabti que blandían espadas rituales, aún más altos que los guerreros más grandes de los hombres, hasta la colosal necroesfinge, cuyas cuchillas cortantes podían decapitar a un gigante de un solo golpe. A medida que los príncipes crecían en poder y desbloqueaban secretos de la nigromancia, se hicieron responsables no solo de la animación de estas poderosas estatuas, sino también se ganaron la responsabilidad de levantar legiones esqueléticas de sus gobernantes entre los no muertos. A lo largo de los siglos, el culto mortuorio hizo muchas promesas a los reyes y reinas de Nehekhara con respecto a la construcción de la vida eterna, algunas de las cuales ni siquiera pudieron cumplir, para garantizar no solo su propia seguridad, sino también la de sus intereses arcanos y secretos necrománticos. El culto mortuorio estableció templos aislados en toda la tierra de Nehekhara. Dentro de estas estructuras ocultas, los sacerdotes sellaron los escritos de su orden, junto con muchos de sus monstruosos constructos de piedra para mantenerlos a salvo. Algunas de estas estructuras han sido encontradas mucho más allá de las fronteras actuales de Nehekhara, lo que lleva a algunos eruditos a creer que un gran número de estos sitios podrían estar ocultos mucho más allá de la Tierra de los Muertos, tal vez incluso tan al norte como el Principado de Reikland. Un pensamiento preocupante si los reyes de la tumba alguna vez deciden reclamar el corazón del imperio. La Gran Tierra. Si bien la tierra de Nehekhara alguna vez fue fértil, poblada y próspera, ahora es un reino desolado. Además de los siglos de guerra y abandono, las tierras han sido para siempre contaminadas por los encantamientos del gran ritual de Nagash, el reino de los muertos. Nehekhara es ahora un reino acosado por fantasmas, donde incontables espíritus inquietos y elementales revolotean alrededor de grandes templos mortuorios y tumbas oscuras. Sus lamentos se pueden escuchar gritando en el viento mientras cruzan los vastos territorios de los abrasados desiertos de Nehekhara, acechando a aquellos lo suficientemente insensatos como para entrar en la tierra maldita en búsqueda de tesoros. Nehekhara es un reino hostil donde el calor abrasador del sol del desierto es lo menos preocupante para un viajero errante. Las aguas del gran río Mortis son venenosas y de color sangre, no proporcionando ningún alivio a los sedientos. Hay regiones de arenas movedizas que pueden tragar regimientos enteros y tormentas de arena asfixiantes que despojan la carne de los huesos en cuestión de segundos. Remolinos de polvo, cráneos e insectos del desierto devoradores barren las tierras y ríos de escarabajos devoradores de carne se arrastran por el desierto, consumiendo todo a su paso. Hay vastas llanuras de huesos y cráneos que cobran vida sin previo aviso, manos esqueléticas que se alzan para arrastrar todo lo vivo de la superficie a una tumba de arena bajo tierra. Todavía existen algunos oasis dispersos por el árido desierto, pero todos están contaminados. En lugar de agua fresca están llenos de pozas burbujeantes de sangre. La mayoría son moradas de monstruos repugnantes y aquellos que no lo están rodeados de árboles marchitos y malevolentes que estrangulan a sus víctimas y absorben hasta la última gota de humedad de sus cuerpos. Las arenas cambiantes. La Tierra de los Muertos es una tierra de arenas en constante cambio, un lugar de topografía en constante movimiento. Existen dunas y cuencas lo suficientemente grandes como para albergar ejércitos enteros, y muchas de las legiones de los reyes de la tumba yacen bajo la superficie en tales lugares, esperando las incantaciones mágicas de los príncipes para despertarlas de su sueño mortal. Una tormenta de arena podría desenterrar una estatua monolítica o incluso una ciudad enterrada completa, perdida y olvidada bajo las dunas, solo para ser engullida y ocultada nuevamente unos días después. Numerosas criaturas no muertas vagan por el desierto profundo, desde enjambres de pequeños pero mortales escorpiones del desierto hasta gigantescos 100 pies, cada uno de un tamaño de una esfinge. En los siglos, desde el gran ritual de Nagash, muchos monstruos repugnantes han sido atraídos al reino mágicamente contaminado, y los bandidos nómadas se ganan la vida saqueando las tumbas de los antiguos reyes, mientras que las tribus de los orcos marauders continúan asolando la tierra de los muertos en busca de batalla y botín. Nehekhara puede ser un reino estéril, pero está lejos de estar vacío o deshabitado. Las ciudades de Nehekhara. Han pasado muchos siglos desde que alguna de las grandes metrópolis del antiguo Nehekhara ofreciera refugio seguro contra el paisaje implacable, pues ahora yacen sin vida y abandonadas, al menos así parecen estar. Khemri, la ciudad de los reyes. Principal entre las ciudades de Nehekhara se encuentra Khemri, la más antigua, grande y poderosa ciudad de este antiguo reino.
A lo largo de la historia en Ejekara, los más grandes reyes y reinas han celebrado su corte en Khemri y se estableció desde temprano que quien gobernara sobre la ciudad de los reyes era el soberano más poderoso en la Gran Tierra. La ciudad misma está llena de monumentos y estatuas, cada uno de los cuales fue elaborado minuciosamente en honor a los dioses por hábiles artesanos. El monumento más magnífico de todos es la Gran Pirámide de Setra mismo, una enorme estructura de mármol de marfil que albergaba al rey y a su vasta guardia personal durante su largo sueño de siglos. Numas, la ciudad del escarabajo. Numas es una de las pocas ciudades dentro de las tierras de Ejekara que todavía alberga a los vivos entre los muros. Ubicada entre la rica y fértil tierra del gran río Mortis y el río As, se encuentra Numas, una vez famosa por el volumen de cultivos y ganado que producía. Muchos siglos después del gran ritual de Nagas, la ciudad fue colonizada por una tribu nómada que creía que su gobernante no muerto de la ciudad, el príncipe Tutankamón, era una manifestación de su dios. En reverencia, los nómadas juraron lealtad al príncipe. Así, el príncipe ahora gobierna una ciudad de vivos a la que protege ferozmente mientras sus súbditos cultivan campos una vez más. Thandri, el puerto del terror. El dominio de los reyes de la tumba no se limita a las arenas interminables, también llevan la guerra al mar. La costa alrededor del delta del Mortis está llena de naufragios de numerosos barcos piratas, insensatos que han atacado Thandri en busca de riquezas incontables. En los puertos de la ciudad de la desembocadura del gran río Mortis, antiguas barcazas que se retuercen con energía oscura aún flotan, tripuladas por equipos de esqueletos que doblan sus espaldas en los remos al resonante golpe de tambores y los chasquidos de los látigos de sus capataces. A lo largo de las aguas del ancho del río Mortis y a través del gran océano hacia el norte, las flotas de la tumba llevan el terror de Ejekara a reinos distantes. Estas imponentes armadas zarpan cargadas con legiones esqueléticas y sus gobernantes vengativos sedientos de conquista, y regresan con armas empapadas de sangre y tesoros recuperados saqueados de Nequejara en tiempos pasados. Líbaras, ciudad tumba de Asap. A pesar de ser más pequeña que muchas otras ciudades de Ejekara, Líbaras no es menos extravagante. Aquí enormes templos se elevan hacia el cielo, mientras que las cúspides de las pirámides están adornadas con un oro de la más exquisita calidad. Líbaras es el lugar de descanso de la gran reina cálida, conocida en los reinos por su destreza marcial, belleza encantadora y odio hirviente hacia los vampiros. Desde que el reinado de Cálida llegó a un trágico fin a manos de su hermana, Neferata, reina de Lamia y primera vampira, la ciudad acogió a Asap, diosa de la venganza y la magia, como su patrona. Esculturas de los amados áspidos de la diosa decoran cada monumento de la ciudad, retorciéndose dentro de la piedra y silbando a aquellos que se atreven a irrumpir en la ciudad de la gran reina. El Valle de los Despojos. Hace mucho tiempo, el Valle de los Despojos era conocido como el Valle de los Reyes. En una de las entradas al valle siniestro se encuentra el palacio de alabastro de Quatar, mientras que en la otra se encuentra la necrópolis de Marak. A lo largo de toda la longitud del Valle de los Despojos se erigen estatuas colosales, representaciones exquisitas de poderosos dioses, talladas en la cara de la pared del valle de 1000 codos de altura. Pocas almas vivas se atreven a aventurarse en el Valle de los Despojos, y ninguno que lo haga ha regresado nunca, pues estas estatuas no permanecen inactivas. Patrullan constantemente el valle en busca de intrusos, triturando la densa alfombra de huesos y cráneos que cubre el suelo del valle hasta convertirla en polvo bajo sus pisadas. Se dice que los más grandes necrotectos de Ejekara ahora residen dentro del Valle de los Despojos, mientras trabajan incansablemente para volver a esculpir los rostros de estos magníficos monumentos, erosionados por los siglos del viento y golpeados por años de interminables guerras. Quatar, guardián de las montañas. Fundado en los primeros días de Ejekara, el Palacio de Quatar fue una vez uno de los estados de la ciudad más ricos de la Gran Tierra. Construido en la entrada occidental del Valle de los Despojos, gran parte del palacio está, al igual que las grandes estatuas que bordean el valle mismo, tallado en las imponentes caras de acantilados de las montañas del borde del mundo. Amplias escalinatas de piedra blanca bordean las columnas de mármol, se elevan hasta la tierra rocosa, conduciendo a colosales puertas de piedra. Detrás de estos portales inexpugnables se encuentran las salas y templos de antiguos gobernantes de Quatar, sus salones y cámaras tallados profundamente bajo la roca fresca de las montañas y guardados a lo largo de la eternidad por regimientos reales de guardias de la tumba. Marak, la ciudad de la decadencia. En pie en el extremo oriental del Valle de los Despojos, la desafiante ciudad de Marak, una vez contada entre los mayores obstáculos para los sueños de dominio de Setra. El gobernante de la ciudad, el rey Par,
Durante mucho tiempo se negó a doblegarse ante un rival al que consideraba poco más que un usurpador agresivo y ordenó que su ciudad fuera fortificada en desafío. Durante décadas, los ejércitos de Marak se mantuvieron firmes contra las regiones más numerosas de Kemri, y no fue hasta la muerte del viejo rey que sus hijos finalmente se rindieron al gobernante de Setra. Cuando el gran ritual de Nagash despertó a los reyes de Nehekhara en la muerte eterna, el rey Par se enfureció al enterarse de la capitulación de sus sucesores ante su odiado rival. En su ira, el rey Par destruyó las tumbas de sus descendientes y dispersó sus cadáveres traidores por las áridas llanuras para alimentar a los carroñeros del desierto. Así, incluso en la muerte, la ciudad de Marak sigue desafiante contra el eterno dominio de la poderosa Setra. El gran río Mortis. Hace mucho tiempo, el río Vitae daba una vida a la Gran Tierra. Sus aguas fluían a través de los valles exuberantes y regalaban a la gente de Nehekhara tierras fértiles y cosechas abundantes. Pero cuando Nagash trajo la muerte a la Gran Tierra, las aguas del gran río fueron contaminadas y envenenadas hasta que corrían espesas y oscuras, contaminando la tierra y llevando la muerte a la gente. Hoy en día, el gran río Mortis se desliza por la tierra de los muertos como una herida abierta en el mundo. Sus aguas, de color de la sangre podrida, sus orillas enfermizas y corrompidas, pobladas solo por cáscaras de aves acuáticas inmortales, sus llanuras inundables acechan por grandes bestias no muertas. La furia de Setra. La venganza es un acto entre iguales, pero Setra el imperecedero no tiene igual. Por lo tanto, cuando el señor de Nehekhara dirigió sus ejércitos contra el recién surgido reino de Bretonia, lo hizo no como alguien en busca de venganza contra un rival, sino como un tirano que somete a un perro rebelde. La ira de Setra tenía dos razones. No solo los caballeros de Bretonia habían cruzado sus tierras en cruzadas y llenando sus alforjas con riquezas del antiguo reino, sino que también habían derribado al rey Setap, uno de los comandantes más leales y confiables de Setra. Con las tierras de Bretonia firmemente en su mira, Setra ordenó al puerto de Zandri preparar una flota para el peligroso viaje por el Golfo Negro y a sus ejércitos levantarse de sus tumbas bajo las arenas. Día y noche, la vasta horda de trabajadores esqueléticos trabajaba. Su entereza no muerta les permitía llevar a cabo la voluntad de su señor sin necesidad de comida ni descanso, mientras que las vastas legiones de Setra permanecían inmóviles en el muelle esperando para embarcar en la vasta flota de barcas recién preparadas y recién reconstruidas. El plan de Setra era bastante simple. En lugar de perder meses navegando a través de mares potencialmente hostiles, en su lugar abrumaría las tierras fracturadas conocidas como los principados fronterizos para asegurar un punto de apoyo en el viejo mundo. Desde estas fronteras recién adquiridas sería libre de marchar a través de los Bauls y lanzar su asalto a las provincias más sureñas de Bretonia. El gran rey confió el mando de su vanguardia a un agresivo y despiadado príncipe de la tumba llamado Ptoletor el Radiante, quien en vida había comandado vastas fuerzas navales de Setra. El objetivo de Ptoletor era simple y brutal: conquistar los asentamientos de Casos y Tesos y conducir arroyos de refugiados aterrorizados frente a él, mientras estos aterrados habitantes llevaban el miedo y el pánico a través de los principados fronterizos. El príncipe se uniría a su señor en el asalto a la ciudad costera de Matorea. Pero el príncipe encontró una resistencia mucho más fuerte de la que había anticipado al desembarcar en los principados fronterizos, pues la región no carecía de héroes para defenderla. Comandantes mercenarios de renombre habían cabalgado con toda rapidez tanto a Casos como a Tesos para proteger estos importantes centros de civilización del inminente ataque. Cada comandante estaba acompañado por guerreros disciplinados y endurecidos en batallas de sus propias casas, junto con una multitud de otras compañías mercenarias bien pagadas y altamente experimentadas para completar sus filas. Sin embargo, incluso con estas fuerzas veteranas y comandantes experimentados orquestando la defensa de los dos asentamientos, la fuerza de Nehekhara era demasiado grande y ambas ciudades cayeron en días consecutivos. Sus defensores pasados por la espada y aquellos que sobrevivieron dejados para huir a través de los principados fronterizos en un estado de terror absoluto. El despertar. Mientras la mayor parte de las fuerzas de Setra se preparaban para abordar la flota de barcos de Zandri, otra rama de poder militar de Nehekhara estaba tramando y conspirando con un propósito diferente. A los Lich Priest del culto mortuorio se les había dado un comando simple por Setra: seguir los pasos de Setap, el Almarantine, hasta las tierras baldías, donde habían perseguido a los cobardes caballeros de Bretonia, localizar los restos del caído rey de las tumbas y resucitar su espíritu del inframundo una vez más,
así dándole a Setra un teniente de confianza para vigilar a los sacerdotes traicioneros y su interminable duplicidad. Una vez que Setap hubiera regresado a la no vida y tomado el mando del ejército, marcharía hacia el norte y sitiaría la ciudad de Mirmidia y la frontera enana de Balakvar, impidiendo que los dos asentamientos bien abastecidos y fuertemente armados prestaran ayuda a Matorea. Los sacerdotes del culto mortuorio no eran tan necios como para ir en contra de los mandatos de su propio rey, pero como Setra había anticipado, primero cumplirían ciertos deseos propios. Más allá de las fronteras de Enjekara quedaban muchos sitios antiguos sagrados para el culto mortuorio, con todo tipo de tesoros centenarios y secretos olvidados dentro de ellos. De todas las cosas guardadas en estos vastos templos ocultos, sin embargo, eran los gigantescos constructos lo que los sacerdotes valoraban más que nada: estatuas vivientes de bestias monstruosas dejadas dormidas durante mucho tiempo en tumbas selladas, esperando el llamado de sus amos para volver a levantarse. Uno por uno, los príncipes visitaron estos sitios ocultos y resucitaron con hechizos de despertar, devolviendo a la vida a los monumentos dormidos, a los antiguos dioses y ordenándoles tomar el campo de batalla una vez más. Los escorpiones gigantes se abrieron paso desde lo más profundo bajo las arenas, sus enormes garras capaces de aplastar roca y acero con poco esfuerzo. Los monstruosos necrosfinges sacudieron el polvo de sus pieles pétreas mientras pisaban el sol. Mientras filas y filas de Ushabti marchaban en macabra unión desde su largo sueño para servir una vez más a sus amos en el culto mortuorio. Con sus fuerzas fortalecidas, los sacerdotes continuaron su marcha hacia las tierras baldías y su búsqueda del sitio de la batalla final del rey Setap. Finalmente, en una meseta alta, en las montañas del dorso del dragón, los príncipes descubrieron los restos de los guerreros caídos de Setap y rápidamente se pusieron a trabajar devolviéndolos a su servicio. Sin embargo, el rey no daba señal alguna. Consciente de incurrir en la ira de Setra, el hierofante Asurtak dividió sus fuerzas y les ordenó escudriñar cada caverna y grieta en busca del rey de las tumbas desaparecido. A medida que la zona de su búsqueda se expandía, la atención de Asurtak se dirigió hacia la torre élfica de Tor Arnok, cuya guarnición había defendido regularmente los asentamientos cercanos de los hombres desde su llegada a las tierras baldías. El hierofante sospechaba que los Asur habían estado de alguna manera involucrados en la derrota del rey Setap y recurrió a sus fuerzas para marchar contra ellos, sabiendo que encontraría las respuestas que buscaba o forzaría a los elfos a pagar por su presunta participación con sangre. La masacre en Tor Arnok. Mientras las legiones del culto mortuorio avanzaban hacia la torre élfica, los asentamientos en su camino fueron abandonados apresuradamente por sus habitantes, quienes huyeron a Tor Arnok con la esperanza de encontrar santuario. En la torre, un ejército de elfos esperaba estoicamente a las fuerzas de Enjekara en las almenas, adornados con reluciente malla plateada y armados con los famosos arcos y lanzas de la Guardia del Mar de Locern. Asurtak avanzó hacia las grandes puertas del roble solo para negociar con los defensores, ofreciéndoles términos simples. Si el cuerpo del rey Setap era devuelto de inmediato, no se derramaría sangre. Sin embargo, la falta de hacerlo resultaría en la matanza de todos los que residían dentro de Tor Arnok. El comandante de Tor Arnok insistió en que los elfos no tenían conocimiento del rey de las tumbas desaparecido, antes de advertir al sacerdote que lo único que se encontraría dentro de la torre eran las afiladas hojas de sus defensores. Una sonrisa sombría se extendió por los finos labios de Asurtak ante las amenazas del comandante élfico, y con un comando brusco, la horda esquelética y los monstruos constructos entraron en acción. Las flechas volaron desde las almenas mientras los elfos lanzaban andanadas y andanadas en las filas de abajo, destrozando cráneos con disparos expertamente colocados. Mientras tanto, los perneros lanzados desde los lanzapiedros del águila cazadora cortaron las filas de guerreros esqueléticos antes de volver su atención hacia la necroesfinge y al coloso a medida que se acercaban a las paredes. Al estar tan ocupados con aquellos más allá del muro, los elfos no notaron la amenaza que se abría camino hacia la superficie detrás de ellos. La tierra tembló cuando una ola de escarabajos surgió del suelo detrás de las paredes y se abalanzó sobre sus defensores. Docenas de la Guardia del Mar cayeron mientras los diminutos escarabajos cavaban su camino de carne expuesta, royendo y mordiendo a los elfos, mientras intentaban desesperadamente espantar a los insectos. A medida que los escarabajos llamaban la atención de los elfos, los escorpiones de las tumbas, las necroserpientes, surgieron del suelo y arrebataron elfos de sus puestos antes de sumergirse nuevamente bajo tierra, dejando solo signos de sus víctimas recién enterradas. El asalto subterráneo sumió a los defensores en una completa confusión.
Muchos abandonaron sus puestos solo para ser capturados por los monstruos que cavaban, mientras su comandante intentaba desesperadamente mantener el orden y reunir lo que quedaba de los horrorizados defensores. Sin embargo, los gritos de ánimo del comandante élfico murieron en sus labios, pues una malvada cuchilla serpentiforme había sido clavada en su espalda por lo que parecía ser una masa giratoria de escarabajos, sobre la cual se encontraba el cráneo del infame asesino de reyes, el príncipe Apophas, el señor maldito de los escarabajos. Con su capitán asesinado y rodeados por todos lados, los elfos lucharon valientemente, pero las probabilidades en su contra eran demasiado grandes, y cada uno fue arrastrado gritando bajo tierra y enterrado vivo. El príncipe Apophas y los constructos monstruosos del culto mortuorio habían derrotado a los defensores antes de que la fuerza principal de Asurtac alcanzara las paredes, dejando la torre extrañamente tranquila mientras los sacerdotes la registraban en busca del rey caído. Lamentablemente, si Setap hubiera sido asesinado por los elfos, su cuerpo no descansaba dentro de la torre. Asurtac no perdió tiempo antes de volver sus fuerzas desde la torre de Tor Arnok, dejando el lugar abandonado sin signos reales de lo que había sucedido allí, excepto los cuerpos de sus defensores ahora enterrados profundamente bajo sus cimientos. Adversarios inesperados. Sin señales del rey Setap, Asurtac apresuró a su ejército por el camino de Zandri hacia la ciudadela de Mirmidia y Barakbar. Aunque hasta el momento no había podido localizar los restos del rey, no fallaría al señor de Nekhkara, flanqueados por las altas montañas de la Espada del Dragón al este y la reluciente vista costera del Golfo Norte al oeste. La macabra procesión marchaba día y noche, dejando un paisaje devastado de casas destruidas y asentamientos incendiados a su paso. Sin embargo, este rastro de destrucción no pasó desapercibido para otros residentes de las tierras baldías. El humo que se levantaba tras el avance del ejército de Nekhkara actuaba como fuegos de señal para las tribus de orcos y goblins que habitaban las montañas, y bandas de guerra errantes se apresuraban a luchar con los reinos de las tumbas marchantes. Durante semanas, los orcos ralentizaron el avance del ejército del sacerdote mientras las bandas de guerra se lanzaban contra la columna esquelética, sembrando el caos antes de retirarse precipitadamente. La frustración de Asurtac aumentaba a medida que los ataques de orcos y goblins se volvían cada vez más frecuentes, ya que su avance se retrasaba cada vez más y Setra pronto desembarcaría en Matorea con la expectativa de que su flanco oriental estaría a salvo de represalias. Asurtac sabía que un desafío directo era la única forma de atraer a los orcos a un enfrentamiento final, así que envió emisarios con la esperanza de entregar un mensaje simple a cualquiera que fuera el señor de la guerra de los orcos, enfrentándose a las legiones de Nekhkara en batalla, o todos los habitantes de las tierras baldías los conocerían como cobardes. En los días siguientes los ataques de orcos cedieron hasta que eventualmente cesaron por completo, mientras que algunos de los sacerdotes presentes tomaban esto como una señal de que los ataques de los orcos finalmente habían terminado. El sumo sacerdote sabía que esto era simplemente la calma antes de la tormenta. A medida que el ejército del culto mortuorio se acercaba a la punta norte de las montañas de la Espada del Dragón, su conflicto de semanas con los orcos de las tierras baldías llegaría a su violenta conclusión. Aunque los ataques de los orcos habían disminuido y luego cesado por completo, esto no fue porque los orcos hubieran perdido el interés. En cambio, se habían reunido y amasado en una sola fuerza que descendía de las montañas como una avalancha verde rodante. Decenas de orcos corrían hacia las filas de guerreros de Nekhkara y colosales constructos de piedra, todos los cuales se giraron al unísono bajo el mando de los sacerdotes para enfrentar esta amenaza descendente. En el centro de la marea verde estaba la criatura que Asurtac había estado esperando ver, un orco masivo, feo y bruto que rugía un grito de batalla poderoso mientras la horda avanzaba. El orco era un espécimen monstruoso que sobresalía una cabeza por encima de cualquier otro de su especie que estuviera presente, con un hacha de doble cabeza rudimentaria agarrada en sus manos carnosas. Sin embargo, el aspecto más impactante del jefe de guerra era el trofeo que llevaba sobre su espalda, la forma caída del rey Setap. Con las líneas de batalla trazadas apresuradamente, Asurtac se preparó para enfrentarse a la horda de orcos de enfrente, sabiendo que la victoria aquí no solo despejaría el camino hacia la ciudadela de Mirmidia y Barakbar, sino que también le permitiría reclamar el cuerpo del rey Setap y devolverlo al servicio de Setra. Los ejércitos del rey. A lo largo de la historia de Nekhkara, sus gobernantes, con Setra a la cabeza, han devastado las tierras de sus vecinos, reclamando dominio sobre todo, desde humildes caseríos hasta ciudades fortificadas. Cuando estos monarcas belicosos emprenden el camino de la conquista, son acompañados por guerreros mucho más mortíferos que simples legiones de soldados comunes. Riqueza y poder.
Incluso con una nación emergente, hace milenios el pueblo Nejecara se convirtió rápidamente en una civilización poderosa. Presidiendo estas poderosas ciudades se encontraban reyes y reinas amados que gobernaban con autoridad absoluta. Con cada uno de sus deseos satisfechos, se levantaron vastos ejércitos para defender sus prósperos hogares de las tribus bárbaras que habitaban las tierras vecinas, y pronto el dominio de Nejecara se extendió de costa a costa y más allá del horizonte distante. Sin embargo, a pesar de la riqueza y el poder obtenidos por sus muchas victorias, los reyes y reinas de Nejecara ansiaban más. Su deseo de más conquistas y gloria eventualmente llevó a la élite gobernante a volverse unos contra otros, cada uno buscando convertirse en el único y sin oposición gobernante de la Gran Tierra. Durante guerras, esta guerra interna ardió, dejando las fronteras de Nejecara desprotegidas mientras sus gobernantes se volvían unos contra otros. Esto a su vez hizo que los invasores plagaran la tierra con violencia y muerte mientras avanzaban sin control y sin ser desafiados por toda la Gran Tierra. Sin embargo, las luchas de poder innecesarias, las absurdas luchas de poder y los invasores desenfrenados llegarían a un rápido fin tras la ascensión de Settra al trono de Khemri, la más grande de las ciudades de Nejecara. Por mandato de Settra, los ejércitos de Khemri experimentaron un cambio profundo, entrenando día y noche para cumplir con las elevadas expectativas del rey. Falanges de lanceros marchaban de un lado a otro con sus escudos en alto y lanzas niveladas. Los arqueros ocupaban las filas traseras de las cohortes y se esperaba que mantuvieran un ritmo constante de disparos de proyectiles mientras seguían el paso de sus camaradas. Bajo su escrutinio intenso, los carros de guerra corrían por los terrenos de desfile, escoltados por la caballería en movimiento rápido y en complejas maniobras. Para aquellos que no podían cumplir con los exigentes estándares del rey, de los cuales había muchos, había poca simpatía. Los arqueros que no podían seguir el ritmo de las formaciones marchantes eran dejados donde caían. Los jinetes que no aprendían el peligro de las ruedas segadoras de un carro de guerra eran abatidos sin pensarlo dos veces, mientras que los conductores de carros que no podían comprender la complejidad de las maniobras del rey eran azotados hasta que alcanzaban la perfección o sus cuerpos estaban demasiado rotos para continuar. Aquellos que demostraban su excelencia eran bienvenidos en las filas de la Guardia Real del Rey, donde lucharían junto a Settra mismo. En pocos años, esta doctrina de perfección convirtió a los ejércitos de Khemri en los más poderosos de toda la Gran Tierra. La élite de Settra pronto sometió a los monarcas beligerantes de la Gran Tierra, y aquellos que se sometieron adoptaron rápidamente los regímenes de entrenamiento del rey de Khemri para sus propias fuerzas. Así las guardias reales de Nejecara se volvieron famosas y temidas en toda la tierra por su eficiencia despiadada y su disciplina inquebrantable. Los ejércitos de los sacerdotes. Durante mucho tiempo, el culto mortuorio ha estudiado los misterios de la vida eterna y la resurrección de los muertos, una tarea que les ha asegurado una posición de privilegio y poder dentro de la ciudad de Khemri y más allá, si bien gran parte de su tiempo lo pasan en tumbas polvorientas y apartadas, descubriendo los secretos de una existencia joven y eterna. Ocasionalmente reúnen fuerzas propias para acompañar a los templos olvidados en búsqueda de este gran poder. La gran traición. No es ningún secreto que los reyes y las reinas de Nejecara han codiciado no solo la riqueza y el poder, sino también escapar del abrazo de la muerte y gobernar por toda la eternidad. Sin embargo, ni siquiera el poderoso Settra podía esperar vencer el paso inevitable del tiempo, por lo que el culto mortuorio se mantuvo a lo largo de los siglos para despertarlos de la muerte. Una vez que tal conocimiento fuera descubierto, infinitamente los sacerdotes trabajaron, cada uno transmitiendo su sabiduría a aquellos que vinieron después de ellos hasta que aprendieron a atar sus almas a sus cuerpos y evitar la muerte por completo. Aunque los sacerdotes habían descubierto los secretos de la vida eterna, la habilidad para otorgar la eterna juventud que los reyes y reinas deseaban permanecía como un misterio. Antes de que pudieran completar su trabajo, la oscuridad cayó sobre Nejecara y comenzó la caída de los siglos de la nación. Desde dentro del propio culto mortuorio surgió el gran nigromante Nagas, sometiendo a Khemri y a las tierras circundantes con un vasto ejército de guerreros esqueléticos. Después de años de lucha bajo este usurpador, los reyes vivientes de Nejecara y los sacerdotes del culto mortuorio formaron una alianza para derrocarlo. Soldados mortales enfrentaron valientemente a las hordas no muertas de Nagas, luchando junto a las enormes construcciones de piedra que una vez custodiaban las tumbas de sus ancestros, dándoles vida por la magia del culto mortuorio. Eventualmente las fuerzas combinadas de los reyes y los sacerdotes encontraron la victoria contra el gran nigromante, derribando a muchos de sus lugartenientes y enviándolo huyendo a través de los desiertos para planear su venganza. El poder del sacerdocio.
Los sacerdotes del culto mortuorio juraron nunca ser sorprendidos tan desprevenidos frente a una amenaza tal y rápidamente pusieron un plan en marcha. Cada uno de los altos sacerdotes del culto escondió algunas de sus grandes construcciones de piedra en templos ocultos por todo Nehekhara, incluso más allá de sus vastas fronteras. Así, si uno de ellos se volvía a encontrar a los demás, solo conocerían algunos sitios selectos desde los cuales podrían reunir una fuerza militar. Esto también permitió al culto mortuorio establecer puntos de presencia militar en todo el reino que no solo podrían ser utilizados contra cualquier intruso en la tierra de los muertos, sino que también podrían ser movilizados para cumplir los deseos de los altos sacerdotes cuando fuera necesario. Sin embargo, no todas las construcciones fueran dejadas para dormir, ya que solo un tonto dejaría tesoros tan valiosos sin protección. Serpientes necrolíticas y escorpiones de la tumba, conocidos por sus emboscadas repentinas y mortales, a menudo se dejaban como sus ánimos mágico intacto para vigilar sobre el resto de las construcciones de los sacerdotes. De esta manera, si alguien tropezaba accidentalmente con uno de estos sitios oscuros, o de alguna manera había aprendido de su existencia y trataba de entrar, se encontraría con su fin por los colmillos venenosos y garras aplastantes, y el secreto de la ubicación del sitio moriría con ellos. El príncipe Apophas, el señor maldito de los escarabajos. El príncipe Apophas albergaba desde hace tiempo un feroz celo por el reinado de su padre y un profundo anhelo por su trono. Tan grande era su necesidad de gobernar que el joven príncipe de Numas llevó su espada a las gargantas de toda la línea real mientras dormían y se proclamó rey. Sin embargo, de todos los crímenes de Nehekhara, el regicidio era considerado el mayor, y el pueblo de Numas arrastró al príncipe al templo de Usirian, el dios Nehekharain del inframundo, condenando al usurpador a un castigo severo y aterrador. Enterrado vivo en un sarcófago de piedra lleno de escarabajos devoradores de carne, el príncipe lloraba y suplicaba a los sacerdotes Usirian por misericordia, incluso cuando sellaban tanto la tumba como su destino. Se decían que los gritos de Apophas resonaban dentro de las paredes del templo, pero cuando la tapa fue finalmente retirada días después, no había señales de los escarabajos ni del príncipe, solo un cráneo limpio de carne. Antes de que el cráneo fuera arrojado al desierto, se inscribió con un solo jeroglífico, marcando a Apophas como un asesino de reyes y maldiciendo su alma para la eternidad. El privilegio de la momificación fue reclamado por Usirian, quien pretendía atormentar al príncipe por toda la eternidad por sus crímenes. Sin embargo, como uno de la noble cuna, Apophas recibió una audiencia con Usirian y llegó a un acuerdo con el ser divino. A cambio de que su alma fuera liberada, Apophas reclamaría otra para ocupar su lugar. Una perfecta pareja para la suya. El dios del inframundo estuvo de acuerdo y Apophas renació como señor maldito de los escarabajos. Tomando la forma de un enjambre de escarabajos, una nube zumbante surge del suelo antes de coalescer en la apariencia del príncipe Apophas, en el centro de la cual se encuentra su cráneo blanqueado por el sol marcado con un jeroglífico encantado. En su agarre está la misma hoja que usó para cortar las gargantas de su familia, y aquellos pocos que han sobrevivido a un encuentro cercano con el príncipe maldito dicen que todavía gotea sangre real hasta el día de hoy. Como el crimen del príncipe cometido con esta espada serpentina, la única forma en la que Apophas puede reclamar su libertad es matando a un alma perfectamente emparejada con esta arma maldita. Una vez que el príncipe ha reclamado el alma de una víctima, la ata a un dispositivo místico conocido como una jaula de almas antes de llevárselas a las profundidades del inframundo. Aquí el alma es medida en una balanza con un espíritu condenado a Apophas. La triste verdad es que ningún alma son iguales, por lo que las balanzas nunca pueden estar verdaderamente equilibradas. Aunque él no lo sabe, Apophas se ha condenado a sí mismo a vagar por las tierras de Nehekhara y más allá por toda la eternidad. Nekab, emisario de Setra. Entre los muchos siervos leales y monarcas vasallos de Setra, no hay ninguno en quien el rey de Nehekhara confíe más que en Nekab, su campeón personal y heraldo. Cuando la vida mortal de Setra llegó a su fin, Nekab fue el primero en seguir a su señor al más allá, su cuerpo enterrado junto al de su rey. Cuando Setra fue despertado de entre los muertos para restaurar el orden en Nehekhara, la forma momificada de Nekab estaba lista para derribar a los enemigos una vez más. En vida, Nekab era un hombre formidable, conocido por su enorme físico, fuerza sin igual y lealtad inquebrantable a su maestro, obedeciendo cada comando de su rey sin cuestionar ni vacilar. Aunque Setra contaba con legiones de guerreros hábiles y talentosos, ninguno era rival para Nekab. Se dice que el heraldo del rey era tan mortal que podía aplastar el cráneo de cualquier enemigo con un solo golpe de su puño enorme y sofocar la vida de los adversarios más fuertes sin que una gota de sudor apareciera en su frente. Pero fue durante los duelos liberados en nombre de su señor donde quedó claro el verdadero alcance de la destreza marcial de Nekab.
Después de todo, su vida tenía poco valor cuando el honor del rey de Nehekhara estaba en juego. Una y otra vez Nekab desataba su furia sobre los enemigos de Setra, cobrándose las vidas de incontables jefes, caudillos y autodenominados reyes, destrozando sus huesos con poderosos golpes de un macabro látigo, un regalo del propio Setra. Además de su fuerza bruta, Nekab poseía una mente aguda, un requisito necesario para cualquier heraldo de la tumba. No solo debía un heraldo de la tumba estar listo para defender a su señor en batalla, también se le llamaba a actuar como su representante, hablando en su nombre en los asuntos políticos y emitiendo juicios en su nombre. Cuando actuaba como heraldo de Setra, el deber de Nekab era anunciar a su señor, recitando sus muchos títulos y contando sus victorias. Tal era la majestuosidad y el número de logros y victorias de Setra que Nekab tardaba casi 2 horas en proclamar al rey de Nehekhara ante sus súbditos reunidos. Así como lo hacía en vida, en la muerte Nekab viajaba de ciudad en ciudad frente a una de las muchas legiones esqueléticas de Setra. Al llegar a una frontera enemiga, exigía una audiencia con los gobernantes de la ciudad para entregarles un estremecedor ultimátum. Aunque su mandíbula esquelética no se mueve, ningún sonido sale de su boca ni labios. Quienes están frente escuchan una voz profunda y poderosa resonar en sus mentes mientras se les ofrece su primera y única oportunidad de arrodillarse ante Setra, el imperecedero. Aquellos que eligen resistir su destino inevitable o atacar preventivamente a Nekab y su legión deben enfrentarse a la ira descontrolada del emisario de Setra. En contra donde la lucha es más intensa, Nekab abate a sus enemigos con amplios y mortales golpes de su látigo encantado, asegurado que cada movimiento de resistencia contra el gobierno de Setra se pague con sangre. Incluso una vez que sus enemigos se dan cuenta de su error, Nekab no muestra piedad, pues el momento de rendirse ha pasado hace mucho y la muerte es el único castigo adecuado para la desafianza. Esto ha sido todo relacionado con el trasfondo del Arcane Journal de Khemri. Espero que os haya molado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo. If they move, kill them.